bienvenidos a la suite una semana más. Hoy empezaremos hablando con nuestra compañera, con Montse Almirall. Bienvenida, Montse, la tenemos aquí conectada, ya preparada. Hola, Lali, buenas tardes. Buenos días, Montse. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy contentos, como siempre, de tenerte aquí en el programa. Y bueno, hoy nos traes algo súper importante, ¿verdad? Pues sí, otro de mis actos que he podido acudir. Como ya todo el mundo sabe, tú estás muy implicada en fundaciones, ¿no? Especialmente en la Fundación contra el Cáncer, ¿no? Contigo, Sí. contra el cáncer, ¿no? De la mujer. Y hoy nos vienes a hablar por eso de otra fundación. Pues sí, la Fundación Princesa de Girona, que ha estado esta semana, el miércoles, hizo la gala entrega de los premios Princesa de Girona. ¿Y en qué consisten esos premios? Bueno, pues la Fundación Princesa de Girona es una fundación que ya tiene unos 15 años, que surgió para ayudar a los jóvenes en su desarrollo, para ayudarlos en su formación y capacitación para la búsqueda de empleo y destacando a los más brillantes y premiando a los más geniales. Entonces, hace una convocatoria donde se presentan pues, muchos jóvenes y de ahí pues, salen pues, 5 premiados en diferentes ámbitos, como puede ser en el ámbito de las artes, de la literatura, de la ciencia, de la innovación, de la empresa, en temas sociales. Entonces fue la gala de entrega de estos premios donde preside la princesa Leonor. ¿Y quién han sido los premiados a destacar? Bueno, para mí es verdad que son 5 cracks, porque los 5 son jóvenes súper potentes y con ideas y con talento, Cuando mucho decimos talento. jóvenes, ¿qué edades son? Son jóvenes, creo que menos de 30 años. Vale. Sí, Sí. gente que está acabando la universidad, ¿no? O está Sí, empezando proyectos laborales, ¿no? ¿Sería? sí. Bueno, ellos tienen varios cursos, varias acciones que creo que es a partir de jóvenes de 18 años, porque Vale. desarrollan bastantes actos en toda España y todos enfocados para jóvenes, pero a partir de 18 años. Y el premio, ¿no? Que nos querías comentar, cuéntanos. Bueno, es para Valentina Agudelo, que recibió el Premio Princesa de Girona Internacional Crea Empresa 2025, porque ella ha sacado un pequeño dispositivo portátil e Sí. inteligente para el cribado de cáncer de mama, sin radiación ni infraestructura avanzada. Es decir, gracias a la tecnología, Sí. ha creado este artilugio que puede detectar y hacer cribado de cáncer de mama. Que bueno, yo que me dedico a esto y estoy en la fundación que estamos específicamente para el cáncer de mama y cáncer ginecológicos, me parece que esto es increíble. Bueno, es que es increíble, porque al final con un artilugio y cómo es este cribado. Bueno, lo potente de esto es porque es un artilugio, un dispositivo portátil, porque esta chica es una chica colombiana, entonces que ella buscó pues, buscar una solución porque al final tengamos acceso, estés donde estés, vivas donde vivas, a que te puedan detectar una enfermedad en cualquier momento. Claro. Es decir, que si no vives cerca, en una ciudad importante o cerca de alguna ciudad, ¿sabes? Entonces tú no vas a acceder a los médicos igual que si estás en una zona rural. Entonces, Exactamente. este dispositivo, al ser portátil, pues es más accesible y al final que te puedan detectar un cáncer de mama en estadio inicial no es lo mismo que ya te lo detecten cuando ya está en una fase más avanzada. Claro. Y eso sería como, por ejemplo, hacerte una mamografía, una ecografía. Sí, pero es que este artilugio además no tiene radiación. Es decir, es como para hacer un primer Es decir, cribado. por ejemplo, eso que Luego a veces pone, ¿no? Embarazadas no se pueden hacer la prueba. En este caso sí podrían. Sí. Bueno, es que esto es un gran avance. Bueno, muchísimo, sí. Y se llama Julieta, este aparato se llama Julieta y nada, si es que cabe en la palma de la mano, es un aparatito muy pequeño, pero se conectan unos electrodos en ¿Sí? el seno en la mama de una mujer y que sería como explorar, ¿no? Y a través del Bluetooth
con el dispositivo, pues realiza una lectura y en apenas 5 minutos pues tienes un diagnóstico inicial. Guau, me parece increíble, Monse, eso que nos estás contando. Sí, la verdad que sí, es que es increíble. Luego ella, gracias a ganar este premio, pues le dan un premio económico de 20.000 euros, donde también tendrá una gran proyección nacional e internacional, puede formar parte de una comunidad, pues, ¿no? Donde hay otros jóvenes que lideran sectores súper importantes. Luego participa ahora en actos donde poder exponer y explicar su trayectoria, ¿no? Y hacer un networking con el ecosistema de la Fundación Princesa de Girona. Porque claro, esta chica que ha estudiado. Administración y dirección de empresas, ¿vale? Y ella fue en una feria, empezó en la universidad y empezó en el 2018. Entonces, bueno, pues se le ocurrió esta idea y empezó pues a desarrollar, pero claro, esto era una startup. Pues Claro. O para sea, llegar a lo un que es poco el hoy necesitas objetivo, mucho dinero. claro, un poco el objetivo era crear un negocio, ¿no? Supongo para esta chica. Bueno, ella empezó pues viendo que había una necesidad Sí. y cómo buscar soluciones a esta necesidad. Porque nosotros, ¿verdad? Vivimos en Barcelona y tenemos acceso a todo tipo de pruebas, pero depende de donde tú vivas, no puedes acceder a Bueno, eso. y no solo depende de dónde vivas, sino también de si eres a lo mejor muy mayor y no te es No, fácil a lo mejor ir al médico, ¿no? claro, si no puedes desplazarte, pues al final que el médico vaya a tu casa. Y hay que hacer uso de la inteligencia artificial y de las tecnologías, pues para sacar provecho bueno, pues como ella que tiene la capacidad, es una chica brillante, el esfuerzo, el compromiso, la dedicación, todo lo que ha hecho para que esto salga adelante. Y bueno, desde el 2018, imagina, ya lleva 7 años impulsando este aparato que es Julieta, que es que me encanta, porque la verdad que ha ayudado a muchísimas mujeres a poder detectar Y un ella, cáncer de mama. paralelamente a esto, ¿está trabajando de alguna otra cosa o sus esfuerzos han ido solo ahí? Porque, claro, entiendo también que es muy complicado cuando, intentas hacer una investigación así o crear un producto así, pues poder subsistir, ¿no? Porque, claro, ahora ha ganado un premio y evidentemente, pues tendrá su recompensa y se va a comercializar. Pero hasta llegar a ese punto, ¿qué apoyos se necesitan también para poder desarrollar esos artilugios? A ver, yo no la conozco personalmente, pero por lo que he podido investigar, ella se ha dedicado exclusivamente a esto, a Claro, crear una empresa para desarrollar esto y llevarlo, pues esto de forma a todo el mundo. claro. Porque, claro, es que ella está en Sudamérica, pero es que esto puede estar en todas partes, en Europa, en Sudáfrica, en África, en Asia, en todas partes. Sí, 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 sí. Entonces ahora, este producto me imagino que, pues, lo van a tener que hacer muchas réplicas, ¿no? Y comercializar. Pues sí, 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 sí. Ella tiene una empresa donde poder ir desarrollando este producto, pero claro, muchas veces necesitas espacios donde poder explicar, donde poder que la gente lo vea para que confíen en ti y seguir adelante. Bueno, más que nada, pues mira, hoy, por ejemplo, nos estás explicando esto. Para mí es totalmente nuevo, o sea, me he Sí. enterado de esta noticia cuando me la has contado tú antes, pero que me imagino que muchísima gente también la desconoce. O sea, al final es dar mucha visibilidad y que tenga plataformas donde pueda explicar su proyecto, ¿no? Sí, claro, esto empezó con un prototipo y luego, claro, tienes que, hay muchas cuestiones regulatorias y aprobaciones donde tienes que ir evolucionando. Normalmente el prototipo inicial es de una forma y, bueno, al final lo que es el dispositivo llega a ser otro, pero gracias a todo este camino se llega a que esto funcione y poder comercializarlo o compartirlo con el resto del mundo. Por eso estos premios son tan importantes y ayudan tanto a dar visibilidad a personas y a jóvenes con tanto talento como es ella. Bueno, sí, porque imagínate cuánto talento, ¿no? Y los demás premiados serían también de un altísimo nivel viendo esto. Sí, todos son unos cracks. ¿Tú fuiste a los premios, Monse? Sí, yo tuve la gran suerte de poder acudir y la verdad que fue un acto impresionante en el Liceo de Barcelona. Ya el espacio es magnífico, los que han podido estar allí lo saben porque es una belleza arquitectónica brutal.
y fueron, la verdad, súper amenos. Contamos con la presencia también de Andrés Iniesta, un ejemplo Anda. inspirador de perseverancia en el deporte. Sí. Y O también, sea, que había grandes presencias ahí, ¿eh? Había gente importante. bueno, importante, pero que al final son gente que con esfuerzo, con dedicación, ¿sabes? Ejemplos donde poder inspirar a los jóvenes, porque al final necesitamos referentes, porque yo pienso que si no trabajas, todo no es fácil en la vida, lo tienes que construir, lo tienes que trabajar, tienes que dedicarlo, si tienes un propósito, una misión, algo en que tú eres fuerte, potente y disfrutas con ello, pues adelante. Entonces ahí en la sala también había muchos jóvenes y fue brutal. Pues Monse, muchísimas gracias por explicarnos este nuevo artilugio que tanto va a ayudar y que seguramente pues es una revolución, ¿no? Como todos los avances en medicina que existen, ¿no? Y sobre todo eso, en la detección del cáncer de mama, cuanto antes mejor, ¿no? De eso se trata. Sí, muchas Pues gracias. nada, Monse, esperamos que escucharte bien pronto aquí con más novedades y con todo lo que nos cuentas que nos encanta y que, bueno, al final nos hace descubrir grandes fundaciones, grandes proyectos y grandes novedades que ayudan muchísimo a la sociedad. Ahí estamos, todos unidos para encontrar soluciones para todos. Pues muchísimas gracias, Monse. Hasta la Nos próxima. escuchamos y nos vemos muy pronto. Un besito. Hasta luego. Gracias. Bueno, nosotros continuamos ahora con Ignasi. Bienvenido, Ignasi. Ignasi Lúquez. No sé si nos escucha, si lo tenemos aquí. Ignasi, bienvenido. No te estoy escuchando muy bien, ¿eh? No sé si nos lo pueden solucionar porque no te estoy escuchando. Entra y sale otra vez. Entra y sale otra vez. A ver, ahora tendremos aquí a Ignasi, que él es un abogado laboralista que nos vendrá a explicar sobre todo la problemática que hay en los despidos improcedentes. También nos comentaba hace un ratito que, bueno, ahora vienen temporadas de vacaciones. Ignasi, ¿nos oyes? Yo sí que os Ah, oigo. perfecto. Pues mira, ¿Sí? estaba presentándote porque estaba explicando que tenemos a Ignasi Lúquez, que nos vienes a hablar hoy de todo el tema de los despidos. Los despidos, lo que me pidáis, Bueno, vamos. te vemos en un sitio muy bonito. Yo creo que estás ya casi de vacaciones, ¿eh? Aún no, aún no. Sí que es verdad que estoy en la capital del Moianés. Muy bien. Estoy con una gente muy amiga. Hemos Sí, tenido una reunión aquí como un team building muy bien. Yo quiero una y reunión así, ¿eh? También. sí, la verdad es que estoy en un sitio muy, muy bonito. Pues nada, estábamos ¿Qué tal? comentando el tema de los despidos, tan importante Ujú. porque ahora hay muchos o habrá dentro de poco, ¿no? Al finalizar la temporada. Sí, la verdad es que el mes de julio es un mes que las empresas sobre todo tienen prisa por cerrar la temporada y a veces pues hay un reprise de despidos. También es cierto que la economía de momento funciona. O sea, lo que dice el presidente Pedro Sánchez y compañía tiene razón. El país está creciendo. Sí que es verdad que no se nota una involución, pero siempre estamos a la expectativa de vamos a caer en septiembre. Vamos a caer en Navidad. Por lo tanto, las empresas que son porugas, que es en catalán, que son al final, pues tienen que hacer sus planificaciones y sus costes, pues en el mes de julio, cuando ven que la planificación de demanda pues no es la que desearían, pues ¿Sí? hacen algunos recortes. Y es verdad que hay como una punta, pero en cada temporada, ¿eh? Hay una punta de despidos. Y esa punta de despidos, claro, hay diferentes tipos de despidos, ¿no? Sí, hay despidos que nosotros nos referimos ahora a los despidos objetivos, que son por causas económicas, organizativas, productivas o Que estos son los más tecnológicas. típicos. Sí, son los ETOP, que se pusieron muy de moda en la época del COVID, el ETOP, el concepto ETOP, que es económico, tecnológico, productivo y organizativo, y son despidos que lo regula el artículo 52 del Estatuto, 52 y 51.
si la empresa pues, tiene pues, una necesidad de amortizar determinados puestos de trabajo sin llegar a umbrales que te implican un ERE o un despido colectivo, pues optan por un despido objetivo. Si, por ejemplo, pues tienen un umbral de personas afectadas relevante, y eso tenemos que ir al 51, entonces sí que hay un despido colectivo, que es lo que conocemos habitualmente como ERE. Como ERE, y es verdad que yo, por ejemplo, ayer iniciamos un periodo de consultas llevando a un colectivo de Barcelona, que hay un centro de trabajo en Barcelona y otro centro de trabajo en Madrid, y la empresa está planteando un cierre de la empresa y nos tocará batallar en ese periodo de consultas las causas y las medidas que mitiguen, si al final pues el despido se lleva a término, pues las consecuencias del Claro, mismo. cuando decimos ERE, ¿no? Entendemos que es para un grupo grande de gente, o Exacto, sea, se exacto. hace a partir de un grupo grande, si no sería un Sí, despido normal y corriente, ¿no? exacto. Por ejemplo, el ejemplo práctico, pues en empresas de menos de 100 trabajadores, si afecta más de 10 trabajadores es un ERE. Y tienes que tener en cuenta además que, y además lo fija el propio artículo 51, tienes que tener en cuenta los despidos que has tenido como empresa los últimos 90 días para hacer Vale. el cómputo. Si una empresa pues ya tiene más plantilla, pues de 100 a 300 es el 10% de la plantilla. Y así sucesivamente lo regula el estatuto y al final pues siempre hablamos los abogados del ERE de real y del ERE de goteo. El ERE de goteo quiere decir que la empresa va paulatinamente extinguiendo contratos de trabajo. Y entonces, pues hay un ERE de goteo que al final los trabajadores pueden impugnar esa extinción por fraude en la extinción y en el sentido de decir, la empresa tenía que haber hecho un ERE, no hizo un ERE, hizo un despido individual. Por lo ¿Y qué tanto, tenemos diferencia dos. habría para el trabajador si se lo han hecho en formato ERE o en formato Sí, despido? sí, si a un trabajador le han hecho en formato despido individual y tenían que haber hecho un despido colectivo, la ¿Sí? consecuencia es muy relevante, porque el despido es nulo por fraude procesal. Y la Vale. nulidad evoca pues, la reincorporación del trabajador en la plantilla y el pago de salarios de tramitación. Y Por lo tanto, entiendo es muy que, importante. claro, entiendo que para el empresario le sale mejor, ¿qué opción? ¿Qué le sale mejor? Pues seguramente le sale mejor o intentar hacer un despido de goteo. ¿Por Claro. qué? Porque no hay intervención de la inspección de trabajo, el procedimiento es mucho más laxo. En cambio, un ERE es un procedimiento que requiere un periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores. Si no existe, se tiene que nombrar una comisión ad hoc para que representen a los trabajadores. Hay un periodo de consultas de 15 o 30 días Por lo tanto, y los además trabajadores que han sido despedidos, si creen que es posible que haya más gente en su misma situación, lo mejor es juntarse, ¿no? Y mirar si eso podría haber sido un ERE. e impugnarlo necesariamente. Yo siempre digo, si llevas a la parte social, a cualquier despido que te comuniquen, más no vas a perder. Por lo tanto, pues yo creo que se tiene que impugnar, a no ser que sea un despido tan palmario que al final no sea necesario el dedicar recurso de tiempo y de dinero, ¿no? De abogados, pero si realmente hay dudas, lo que se tiene que hacer es impugnar. Y como empresa, en la otra banda, lo que se tiene que hacer es que si yo preveo que voy a cruzar los límites de un ERE, pues hacer un ERE. Hacer un ERE porque al final si yo tengo causa como Es que empresario, EREs y ERTES, la gente en general lo hemos empezado a escuchar más a raíz mm, del COVID, pero realmente un ERE se ha hecho de toda la vida, ¿no? Y es una cosa muy habitual. un ERE sí, un ERTE se puso muy de moda con lo del COVID, lo normalizamos, es una medida que además el gobierno, y yo creo que a bien, pues ha creado legislación acorde a la necesidad de una empresa y a la necesidad de la parte social, por lo tanto ahí hay una evolución positiva. Y un ERTE que era una cosa pues mal vista pues hace 5 años, actualmente es un colchón en determinadas situaciones de falta de demanda que pueda coadyuvar no solo a la parte empresarial, sino a la parte social. Bueno, y aparte que también, de cara a la sociedad, ¿no? Han podido entender que no tiene por qué acabar siendo un despido, sino que simplemente es como una cosa Claro. temporal, ¿no? Que hay muchas Es, posibilidades de luego reincorporarse. de hecho, Lali, la diferencia entre un despido colectivo y un ERTE, una suspensión de contratos, que está regulada 47 y 51 del estatuto, es que una medida es coyuntural, es decir, que es
este momento tengo un problema, por lo tanto tengo que aplicar un ERTE, y si es una medida estructural, es decir, que esto ya es definitivo, tengo que amortizar puestos de trabajo y aplicar pues un ERE o un despido individual. Depende del cómputo de trabajadores y trabajadoras que entienda a mí que hay un sobrante y que no necesito esa fuerza de trabajo para el desarrollo de mi actividad. En tal caso, pase lo que pase, tú aconsejas siempre, ¿no?, que consulten a un abogado, ¿no?, en el momento de que una persona lo Siempre, despide, ¿no? tanto, exacto. Siempre que una persona se la despide, siempre tiene que aconsejarse de un abogado, una persona de su confianza, siempre. A partir de ahí, valorará el abogado, el profesional, la abogada, A el abogado, veces se tiende a pensar, no, que quedó mal con mi empresa, ¿no? Si voy a un abogado, queda al como final, lamentablemente, si te han despedido por eso, nunca pierdes. Por lo tanto, míratelo. claro. Y realmente, y si se continúa la relación laboral y tienes alguna necesidad de reclamación de algún derecho, pues las personas se tienen que asesorar, ya sea a través de abogados, ya sea a través de sindicatos, para ver si sus derechos realmente pues, se pueden ejercitar o no. O Tú que sea, eres especialista en laboral, claro, debéis recibir miles de casos. muchos, muchos, muchos. La verdad es que muchos y variopintos. Y además tengo un equipo y tengo la suerte y fortuna de que tengo, no sé si es el mejor equipo, pero para mí sí. Y creo que desde el punto de vista social damos el mejor consejo y desde el punto de vista empresarial hacemos, porque llevamos tanto trabajadores como empresa, y hacemos la mayor de las prevenciones. Es decir, prevenimos el posible conflicto que sea irracional y que pueda evocar a un desastre a nuestro cliente. ¿Y cómo Y a se la prevé? inversa, pues se prevé pues dando buenos consejos. Si, por ejemplo, un empresario o una empresaria quiere despedir a una persona que tiene una reducción de jornada, hágalo bien, porque si no, dentro de un año tendrá esa persona en la empresa, porque será el despido nulo y, por lo tanto, por mucho afán que tenga usted de despedir a una persona que está en reducción de jornada porque ha sido muy mala en el sentido más cariñoso, ¿eh? Al final, pues es más que probable que el despido ese sea nulo, sea una nulidad objetiva que llamamos nosotros, del 55.5 del estatuto, y que al final tenga la sorpresa de que dentro de un año esté otra vez en la empresa y no haya solucionado el problema, ni para el trabajador o la trabajadora, ni para la empresa, ¿eh? Y también te digo una cosa, si te han despedido y es nulo y luego bueno, están Ese- obligados a readmitirte, ¿no? También imagínate que con qué ganas vuelves, ¿no? es un cambio de paradigma en tu vida, porque al Claro. final... Bueno, acabas plegando, ¿no?, me imagino, o negociando el irte, ¿no? Bueno, Porque depende de ellos los te quieren casos, ahí. claro. Depende también de las empresas, depende del volumen de trabajadores que tenga la empresa. Claro, si es un tallercito de 5 personas, pues es una cosa, y si es una empresa de Claro, 1000 personas trabajadoras, pues es otra. O sea, claro, eso porque de dependerá hecho el que te mucho. ha despedido ni te conoce probablemente, ¿no? Entonces es como que Ni es bueno para uno ni para otro, eso está claro, creo yo, ¿eh? Ahora bien, yo creo y defiendo fervientemente que si un trabajador o una trabajadora quiere defender su puesto de trabajo y no quiere patrimonializarlo, o sea, no quiere jugar con él económicamente, pues tiene todo el derecho de exigir pues, su vuelta. Otra cosa es que el juez le otorgue, o el juez o la jueza le otorgue su derecho a readmisión, pero el mercantilizar con un puesto de trabajo hay personas que no lo quieren y por lo tanto bueno, yo y creo sobre todo que sea lo justo, que le paguen lo que toca, ¿no? En el momento de si, pues, sí, si finaliza o que te paguen lo que toca, o si al final hay una nulidad del despido, pues la persona pues volverá a su puesto de trabajo y deberá exigir sus derechos. Por lo pues tanto, Ignasi, se nos es acaba el bueno, tiempo, pero quiero que recuerdes, dónde te pueden encontrar. mira, nosotros tenemos el despacho en Sabadell, en el edificio del Paddock. Nos llamamos Luque de Asociados, estamos al lado del Corte Inglés y muy gustosamente les atenderemos tanto en, ya digo, parte social como parte empresarial para defender los derechos laborales de cada una de las partes que se han de defender. Pues me encanta, yo sé que hay excelentes referencias tuyas y que, bueno, eres todo un profesional, tú y todo tu equipo, que sois muchos Gracias, trabajando gracias. y defendiendo los derechos laborales de ambas partes, ¿no? Sí, señora. Gracias, Pues nada, gracias. Ignasi Lúquez, de Lúquez Asociados, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y esperamos verte muy, muy pronto, que vengas Eso aquí esperamos. y sigas contando muchísimas cosas. Muy bien. Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a una pequeña publicidad y enseguida volvemos. De ropa de mujer a la vanguardia de las nuevas tendencias de la moda contemporánea, donde encontrarás un trato personalizado en una gran selección de productos, ropa, calzado, accesorios y bisutería, siempre orientado a un estilo urbano, casual y fiesta. Nos encontrarán en Esparraguera, Molins de Rey y Sabadell, también en lolaschic.com y @lolaschicshop. Has enamorado otra vez y que te has recuperado de aquello que fue una desilusión, una espina, un error, un tropiezo, un capricho. Y diles que ahora vuelves a sonreír porque te has empoderado y estás en pie. Has recuperado el valor, la ilusión, el motivo. Y cuéntales que todo ha cambiado, que eres feliz, el sol brilla solo para ti. Ve y cuéntales que te mirarás, te arreglarás, te gustarás, te sentirás que vivís en tu baño lo mejor. Te cuidarás, te admirarás, te mimarás y bailarás que vivís en tu baño lo de aquí para allá y que eres reina en cualquier lugar porque te lo has ganado, lo has peleado, empujado, insistido. Y cuéntales que todo ha cambiado, que eres feliz, el sol brilla solo para ti. Ve y cuéntales que te mirarás, te arreglarás, te gustarás, te sentirás que vivís en tu baño lo mejor. Te cuidarás, te admirarás, te mimarás y bailarás que vivís en tu baño lo mejor. Hey, vivís. Hey, vivís. Hey, vivís. Hey, vivís. Te mirarás, te arreglarás, te gustarás, te sentirás que vivís en tu baño lo mejor. Te cuidarás, te admirarás, te mimarás y bailarás que vivís en tu baño lo mejor. Hey, vivís. Hey, vivís. Hey, vivís. Hey, vivís. Hey. Y continuamos aquí en la suite y ahora vamos a tratar un tema muy, muy, muy interesante porque tenemos aquí a Josep Mogas, bienvenido. Hola, buenos días. Tú eres gracias. entrenador personal y nutricionista, Correcto, dietista. dietista. Sí, sí, sí. Y nos vienes a hablar hoy del efecto rebote. Sí, Tenemos muchísimas dudas porque hemos hablado de dietas, de vida saludable, hemos hablado de muchísimas cosas, pero ¿el efecto rebote es realmente un mito o es una realidad? el efecto rebote es una realidad completamente y de hecho hoy me gustaría explicaros un poquito la parte más científica para que se entienda un poco y que los oyentes entiendan que al final un efecto rebote
es un suceso que pasa cuando tenemos un periodo de pérdida de grasa demasiado rápida, que la gente acostumbra a tener muchas prisas, ya lo sabes. Entonces, cuando se Bueno, pierde... normalmente cuando alguien decide adelgazar es con prisas, ¿no? Claro, normalmente Y siempre pasa eso. Siempre. Correcto, pero hay que intentar explicarles pues, que es un periodo que tiene que ser más constante, tener un déficit un poquito más progresivo, lentamente, y el efecto rebote al final lo que pasa, Lali, es que la gente pierde peso muy rápido, ¿vale? Esto genera una serie de condicionantes en nuestro cuerpo que al final, cuando la persona llega en un punto en el que ya se ve un poquito mejor, ya llega a un peso que está más satisfecha o más satisfecho, y llega ese momento, todas las repercusiones que ha tenido perder grasa de forma tan abrupta, pues le generan que vuelva a recuperar el peso. Y normalmente lo que pasa es que recuperan mucho más peso de lo que tenían anteriormente, ¿no? Entonces, esto pasa por una serie de cosas que hoy os vengo a explicar. Pues nos interesa muchísimo Vale. porque todos los casos de gente que adelgaza súper rápido, Ujú. luego vemos que acaban peor de como estaban antes de empezar la dieta. Correcto, correcto. Y eso es así. Esto normalmente es así. No, el tema es Lo que cuesta es intentar- mantenerse, correcto, ¿no? Y entonces, correcto. ¿qué tendría que ser? ¿Una dieta crónica o cómo? Mira, Cuéntanos, te ¿por qué explico, pasa Ali. eso? El tema es no hablar de una dieta crónica, sino intentar hacerlo a base de un cambio de hábito, ¿vale? Y luego intentar generar un déficit, que cuando hablamos de déficit calórico significa que es que tú gastas más calorías a lo largo de un día de las calorías que ingieres, ¿de acuerdo? Entonces, esto normalmente se puede conseguir de dos maneras distintas. Una es porque gastas mucho, ¿vale? Entonces es más fácil que generes déficit, porque yo soy una persona, por ejemplo, Michael Phelps, siempre pongo el mismo ejemplo, era un nadador que ganaba olimpiadas, ¿no? Entonces, para poder ganar olimpiadas, pues estaba a 6 horas entrenando al día. Este chico tenía un gasto energético tan elevado que podía tener una dieta, evidentemente tenía una dieta concreta y bien pautada, ¿eh? Pero podía tener una dieta completamente, o sea, con bastantes calorías y aún así generaba déficit. ¿Por qué? Porque tenía mucha actividad, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo un poco radical, pero si lo llevamos a la gente del día a día, pues una persona con bastante movimiento, una persona que sale a caminar, una persona que hace un poquito de deporte cada día, pues es más fácil que tenga un movimiento, que tenga un gasto calórico importante y que por lo tanto, comiendo una dieta equilibrada sin mirársela mucho, puede generar déficit porque tiene bastante gasto, ¿no? Claro, pero ahí hay un problema, que luego si dejan de hacer toda esa actividad, ¿qué Correcto. pasará? Correcto. El tema es, cuando hablamos de un cambio de hábitos, es que no es una cosa que sea condicional en el tiempo, que sea caduca en el tiempo, sino que genere un hábito, esta persona entrene mientras está haciendo un periodo de pérdida de grasa sostenible y sobre todo que deje de entrenar cuando ya ha encontrado su peso saludable, ha encontrado su forma física que está a gusto, ahí no puede dejar de entrenar, ahí tiene que seguir entrenando, porque si tú has conseguido a base de un cambio de hábitos llegar a tu objetivo, lo que no puedes hacer es cuando llegas al objetivo es dejar estos cambios de hábitos que te van a llevar otra vez a la condición anterior. Aunque ¿no? sigas haciendo dieta o sin volver a comer más. Correcto, al final tú tienes que pensar. Ahora volvemos a hablar un poquito de lo que es el efecto rebote, ¿no? El efecto rebote es cuando una persona genera demasiado déficit calórico de forma muy abrupta, esto el cuerpo lo que pasa es que se pone en modo ahorro y al final este suceso, ¿por qué pasa? Cuando hablo de modo ahorro me refiero a modo ahorro de gasto de energía, ¿vale? ¿Esto por qué pasa? Es un poco más complejo, pero me gusta explicarlo bien, ¿vale? Pasa porque cuando yo me levanto por la mañana, mi cuerpo ya ha gastado una serie de calorías para mantenerme con vida. Tú, Lali, y yo también, por estar respirando todo el día, tenemos una tasa metabólica basal, que es lo que nuestro cuerpo gasta por mantenernos vivos, ¿vale? Este gasto es un gasto muy importante y, evidentemente, a la hora de generar las calorías totales que nosotros gastamos a lo largo del día, tiene mucho peso lo que gastamos respirando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Este gasto, que cuando más, mejor, evidentemente, porque si mi cuerpo gasta 2.000 calorías por mantenerme en vida, significa que puedo comer un poquito más que la persona que le gasta solamente 1.500. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, claro. Entonces, cuando nosotros hacemos una dieta muy abrupta, una dieta milagro o un déficit calórico muy pronunciado y radical, lo que acaba pasando es que mi cuerpo se asusta porque a ese ritmo de pérdida no sobreviviríamos muchos meses, ¿vale? Entonces, como se asusta, nos intenta ayudar para que perdamos, o sea, para que no nos muramos en el intento, ¿no? Entonces, en vez de gastar 2.000 calorías para mantenerme con vida, que es en mi caso, pues me ayudará y me gastará unas cuantas calorías menos. Entonces, se pone en modo ahorro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a la que yo voy perdiendo grasa de forma muy abrupta, mi metabolismo se va ralentizando. Cuando vamos a este ralentizamiento del metabolismo, me refiero a la tasa metabólica basal, que se pasa de 2.000 a 1.500, porque mi cuerpo se ha asustado, ¿vale? Entonces, cuando yo llego al final y vuelvo a comer de forma compulsiva, porque llevo unos cuantos meses reteniéndome, llevo unos cuantos meses
prohibiéndome alimentos, pasando muchísima hambre, cuando llego a mi objetivo y empiezo a comer de forma compulsiva, El cuerpo sigue ahorrando. el cuerpo sigue estando en modo ahorro. Entonces, es muy viable que el cuerpo empiece a acumular superávit calórico día tras día y empiece a recuperar mi forma física. Entonces, yo entro en un periodo un poquito de depresión, de decir, madre mía, con lo bien que estaba, Que el lo mal donut lo que estuve. antes casi no te afectaba, ahora sí se nota. Correcto, y encima también, normalmente, como ya estoy un poquito depre y estoy en dinámica negativa, pues seguramente tampoco voy a ir al gimnasio, tampoco voy a ir a correr. Entonces, al final, el efecto rebote pasa por este estado de alarma del cuerpo cuando ve que estamos teniendo un déficit demasiado agresivo y se piensa que si sigamos así acabaremos muriendo, porque al final la grasa de nuestro cuerpo es supervivencia para nuestro cuerpo. El que tú tengas grasa y yo tenga grasa significa que si estamos en un desierto y tenemos agua, podemos tirar de nuestra grasa para ir tirando esos días sin alimento. Entonces el cuerpo, si ve que estás perdiendo grasa demasiado rápido, se asusta y intenta ayudarnos a que sobrevivamos más tiempo. ¿Y cómo se puede hacer para que cuando tú decidas acabar una dieta, por ejemplo, muy estricta, no hace falta decir, ahora vuelvo a comer mal? No. O sea, tú has cogido un buen hábito, has estado primero perdiendo peso y luego dices, venga, ahora quiero volver a una dieta bastante normal, equilibrada, pero volver a comer pues un poquito más de lo que comía, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo haces para que el cuerpo pase del modo ahorro a otra vez un estado normal como antes? Vale. De hecho, en la Eso es pregunta ya es chula, de examen, sí, ¿eh? Sí, me gusta. Son las que me gustan, vale. Pues al final, de hecho, la pérdida de grasa tiene que ser progresiva para no llegar a que sea un esfuerzo gigantesco, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, esto va muy relacionado al movimiento y al deporte. Entonces, es muy clave que cuando ya estamos perdiendo grasa, para perder grasa seguramente nos hemos ayudado de hacer deporte y de movernos más, de ir a caminar, etcétera, 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 ¿vale? Pues es importante que cuando nosotros ya estamos contentos con nuestro objetivo, pues que en este momento sigamos haciendo deporte. Poco a poco vayamos aumentando a lo mejor algunas cantidades de alimentos que estábamos introduciendo y que íbamos vigilando, que vayamos aumentando esas cantidades, pero que el deporte no lo dejemos de hacer, ¿vale? Es decir, aumentar un poquito el deporte, ¿no? Tal y como baja, estrategia. tal y como aumentas la comida, ¿no? Correcto. Eso sería una estrategia. Sería una buena estrategia. Para engañar al cuerpo, ¿no? De ese modo ahorro. Correcto. Al final, si te fijas, la clave es como un poco, este ejemplo lo pongo mucho en consultas, como el dinero, ¿no? Si yo tengo 1.000 euros y tú me vas pidiendo 1 euro, ¿vale? A mí no, 1 euro tengo 1.000 euros, no pasa nada. Cuando ya me queda menos dinero y me vas pidiendo dinero, ya me empieza a asustar un poquito, ¿no? Entonces, si me vas pidiendo muy poco a poco, como me engañas, ¿no? Entonces, yo pienso que tan poco a poco no me afecta, ¿no? Pues el cuerpo es igual. Si tú vas perdiendo grasa muy poquito a poco, seguramente no hará falta ni que engañes al cuerpo porque el metabolismo no se te ha ralentizado. ¿Me explico o no? Claro. Entonces, el problema es cuando una vez has hecho una dieta milagrosa, si poca cosa tienes que hacer. Por eso tú siempre hablas de hábitos, Correcto. de cambiar hábitos. Y no tener prisas. Y no tener prisas, Correcto. para que no te pasen pues esas cosas. Correcto. ¿no? Y entiendo también que esas dietas de dejar de comer, porque hay algunas, ¿no? Que son así como para perder muy, muy rápido mucho peso. Correcto. Que no son buenas. No, evidentemente. O sea, todo lo que sea un déficit demasiado pronunciado. Es que incluso hay algunos, ¿no? Que pasan unos días comiendo como unos batidos. Sí. Este tipo de dietas, todas las dietas que tengan un nombre, Lali, ya es complicado. Ya. ¿Vale? Ya desconfía un poco. Entonces es mucho mejor pues, que entiendas pues, que en tu alimentación tiene que haber todos los macronutrientes que necesita tu cuerpo, desde carbohidratos, proteínas y grasas saludables, evidentemente. Eso tiene que estar en tu día a día. Luego tienes que tener un poquito de flexibilidad. El alcohol también, nada. El alcohol, evidentemente, muy poquito. Yo la prohibición, evidentemente, tampoco la aconsejo. Vale. A no ser que si no te gusta el alcohol y evidentemente no quieres beber alcohol, no es bueno beber alcohol, eso desde luego que no. Pero si tú... que lleva muchos azúcares. Correcto, o sea, azúcares que al final y es evidentemente como... la droga, que es el propio alcohol, ¿no? Pero al final, o sea, si tú eres una persona que bebes alcohol de forma bastante constante durante tus semanas, tu día a día, es una utopía pensar que empezarás una dieta y que dejarás el alcohol al 100%. Que de cada 100 personas a lo mejor uno lo consigue, pues perfecto. Pero una buena estrategia es intentar reducirlo, intentar dejarte y tomarte la copa los días que verdaderamente tengas un compromiso social importante o que tú te apetezca un día y lo valores ese día bastante en concreto, pero intentar reducir más que evitar y prohibir, porque al final, como siempre te dije el último día también, la prohibición del deseo y falta que me digas que no puedo hacer un croissant, que quiero hacer un croissant cuando baje de aquí de la radio, ¿no? Entonces es importante que sea todo poquito a poquito, factible y sobre todo, que no hemos hablado aún, que durante todo el proceso, aparte del movimiento,
se entrene fuerza. Porque es un tema que también te quería explicar. Tú sabes que también soy entrenador, evidentemente. Sí. ¿Vale? Entonces, el entrenamiento de fuerza nos hace que en un periodo de pérdida de grasa, ¿vale?, nuestro cuerpo sea más fácil que vaya a buscar la grasa, ¿vale? Mucha gente no sabe... A ver, ¿qué diferencia hay entre un entrenamiento de fuerza, ¿no?, con un entrenamiento, ¿cómo sería el otro? Cardiovascular. Cardiovascular. Ir a correr con un entrenamiento en un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Pues eso es cardiovascular. Correcto. Ir a andar es cardiovascular. También podría ser. O sea, todo eso que son actividades de mucho movimiento, correcto, ¿no?, serían cardiovasculares. La diferencia, hay muchas diferencias, pero una diferencia para que se entienda bien, un entrenamiento cardiovascular es aquel que tu objetivo es, evidentemente, hacer un deporte de resistencia, que puedas mantenerlo un buen rato, pues 20 minutos, 30 minutos, que lo puedes mantener de forma constante, y el objetivo que tienes, evidentemente, es pasártelo bien, desconectar, y un objetivo que podría ser más estético, más físico, sería el gasto calórico, ¿vale? Un entrenamiento cardiovascular es perfecto para gastar calorías, es muy eficiente gastando calorías. Es decir, reduce volumen. No, vale. Gasta calorías. Gasta calorías. Gasta calorías depende de lo que pase al final del día en tu balance energético, que vas a reducir el volumen o no. Vale. Porque yo puedo irme a correr y gastar 500 calorías esta tarde, pero si luego me voy a cenar y me como lo que me da la gana y luego me hago 3 copas, seguramente ese día me voy a engordar igualmente, aunque haya ido a correr, porque el balance energético no me sale en las cuentas. ¿Vale? Vale. ¿Me explico? Sí. ¿Vale? Entonces, y en cambio, el entrenamiento de fuerza, lo que es experto o lo que podemos sacar pecho a la gente que entrenamos fuerza es que vamos a atacar la capa del músculo, la masa muscular, ¿vale? Entonces, se tienen que combinar las dos, entiendo. Correcto, eso sería lo ideal. Yo cuando yo hago entrenamiento de fuerza, ataco, o sea, voy a trabajar los músculos, no la grasa. Entonces, si yo tengo una barriga cervecera, que es muy cotidiano decir esta frase, ¿no? No la voy a quitar haciendo abdominales. Los abdominales me van a trabajar la capa más interna, que es la capa muscular. Pero la grasa que tengo encima de mis abdominales, yo no me la voy a quitar haciendo abdominales. Esa será como con dieta. El déficit calórico, con el balance energético, que cada día yo gaste más calorías de las que ingiero. Que entonces sería ir a andar, ir a correr. Y tener una buena alimentación. Y tener una buena alimentación. Correcto. Vale. Correcto. Es decir, actividad cardiovascular con dieta. Correcto. Reduces volumen, por decirlo así. Grasa. O sea, actividad cardiovascular más dieta es fácil que puedas generar un déficit calórico y te puedas adelgazar. Vale. Pues reduces, o sea, te adelgazas. No sabemos si de músculo o de grasa. Seguramente será de las dos cosas. Vale. Pero si haces el combo de dieta o buena alimentación, no me gusta la palabra dieta, ¿vale? Sí. Buena alimentación con cardiovascular o un buen movimiento, más entrenamiento de fuerza, seguramente generarás un déficit calórico y te adelgazarás, perderás peso y ese peso será grasa y no músculo. Claro. Porque lo que aún no hemos comentado hoy es que cuando una persona está perdiendo grasa o está perdiendo kilos, ¿vale? Los kilos no siempre son de grasa, nos lo imaginamos que son de grasa. Yo me peso hoy, peso 82 kilos y a cabo de 3 semanas peso 80 kilos. No he perdido 2 kilos de grasa. Es que has dejado de hacer deporte a lo mejor, he perdido 2 kilos. Claro. Y de esos 2 kilos puede ser 60% grasa, 40% músculo, puede ser 50 y 50. Entonces, ¿cómo puedo yo? Yo te digo una cosa, cuando empecé a ir al gimnasio hace unos años ya así más seguidamente, yo engordé en peso. O sea, pesaba más. Pues te veías mejor, Lali, seguramente. Claro, no, sí, físicamente sí. Y a lo mejor en tallaje de pantalones mantenías la talla. A lo mejor. Sí, de talla la misma, todo igual, pero en peso, en báscula, aumenté. Esto fue una benedicción que te pasó gracias a tu entrenamiento de fuerza y ganaste masa muscular y la masa muscular pesa. Claro. Pero no significa que nos estemos engordando, significa que estás ganando masa muscular. Masa muscular, correcto, sí. Correcto. Entonces, lo que te decía... O sea, que la gente que empieza a hacer deporte, si báscula pesa más, ¿no? Que no se asuste, que eso es buenísimo. 100%. Que a veces tendemos a cuánto pesas para medirnos si estás mejor o peor, y eso no debería ser así. Ni mucho menos, Lali. O sea, si no hay entrenamiento de fuerza, ¿vale? La báscula puede ser un buen indicativo. No es 100% real lo que se ve siempre, porque la gente que se pesa cada día muchas veces acaba bastante loca. ¿Por qué? Porque hay retención de líquidos, has podido ir al lavabo, no has podido ir al lavabo. Entonces, hay situaciones que no se entienden y que tú a lo mejor lo has hecho un día que tú crees que ha sido un día que lo has llevado súper bien y al día siguiente la báscula no te recompensa con el número que tú quieres. Claro. Pero a lo mejor estás yendo por el buen camino y te va a recompensar al cabo de 6 horas o al día siguiente. Entonces, el peso no siempre es un indicador. Cuando se combina el entrenamiento de fuerza, el peso aún es menos indicador. Claro. ¿Por qué? Porque ahí hay ganancia de masa muscular. Entonces, tú recomiendas combinar los dos tipos de entrenamiento. Correcto.
Y la gente que dice, yo quiero que porque, por ejemplo, si hago mucho deporte, ¿no? Sí. Sobre todo los niños, ¿no? Sí. O adolescentes, ¿no? Que Ujú. juegan mucho al fútbol Ujú. y entonces se les hincha más el gemelo, Vale. por ejemplo, ¿eh? Sí. Me ha hecho mucha gracia el hinchar. Claro. Que se muscula, te refieres, ¿eh? Claro, Vale, claro, se vale, les ve vale. como más ancho, Vale, ¿no? perfecto. Sí, sí, sí. Y luego dejan de hacer deporte y se Sí. les queda más finito. Ujú. Eso es porque han hecho entrenamiento de O sea, fuerza. te explico. Cuando un músculo se hipertrofia, hipertrofiar significa que gana masa muscular, ¿Sí? normalmente es por una repetición de un ejercicio mecánico que al final este músculo se está estimulando y el músculo detecta que está insuficientemente dimensionado, entonces él tiene una adaptación e intenta adaptarse al medio y dice este chico en este caso está haciendo saltos constantemente, me está utilizando muchísimo, haciendo propulsión con el pie y necesita más de mí, ¿no? O sea, yo soy el gemelo de un niño y si me está utilizando mucho, me da la sensación que me necesita mucho y que me está utilizando y que le conviene que yo sea más grande, más capaz. Entonces, el cuerpo normalmente se adapta al medio y crece la masa muscular del gemelo. Entonces, normalmente, cuando dejas de hacer deporte, lo que pasa es que se reduce la masa muscular porque por desuso el gemelo deja de pensar que está siendo tan importante en el día a día y dice, bueno, pues para mantener tanto gemelo que cuesta mucho de proteínas y muchas calorías mantenerlo, pues lo reduzco porque no se está utilizando. Entonces hay pérdida de masa muscular. Pero no tiene por qué venir la flacidez, ¿vale? Eso depende también de la grasa que tengas. Pero evidentemente, cuando más masa muscular tengas y el músculo esté más trabajado, más fácil es luchar contra la flacidez que cuando van pasando los años y en niños y no tanto, Claro. pero cuando nos vamos poniendo en edades más mayores es importante trabajar contra ese tema, Y ¿no? un tema muy importante, el abdominal, ¿no? Que Correcto. comentabas antes. Eso Sí. es un tema ¿qué es lo que más preocupa a la gente cuando se quiere empezar a poner en forma? Bueno, a los chicos sobre todo hay que saber que las mujeres y los hombres tendemos a acumular grasa de forma distinta, Sí. ¿vale? Y una frase que también digo mucho en consulta es que la grasa que tenemos es una consecuencia de nuestros hábitos. O sea, yo tengo mucha grasa, muchos kilos, es una consecuencia de mis hábitos, ¿vale? Pero ¿dónde almaceno la grasa? Es genético. Eso es genético. Eso es genético. Porque, bueno, a veces vemos diferentes formas de cuerpo, ¿no? Más Correcto. de pera, ¿no? Que se dice, Correcto. más triángulo, más Correcto. cuadrado. Eso es genético. Eso es genético. Lo que Allí ya, no sé, poca cosa tienes que hacer. Si tienes grasa y tus hábitos hacen que vayas acumulando grasa, lo único que puedes hacer es no tener grasa y entonces Correcto. te vas a quedar como más, Correcto. más, todos más uniformes. más Luego está uniforme. los huesos de cada uno, que evidentemente también marcan diferencias corporales, ¿no? Pero en cuanto a grasas, si una persona tiene poca grasa, aunque la tenga repartida de una manera, tendrá poca grasa. Y decías que hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Correcto. Normalmente los hombres somos más de acumular en la zona de la barriga, ¿vale? Bueno, las mujeres también, ¿no? Depende. ¿Ah, Las sí? mujeres normalmente, A ver, hay más diferencias. Los hombres somos más cortados todos por el mismo patrón, que siempre hay excepciones, pero las mujeres sí que normalmente son más de caderas y glúteos, ¿vale? Normalmente. Y hay mujeres que también son de acumular más en la zona abdominal. Pero sí que es verdad que las mujeres sufren una transformación, ¿vale? Que es normalmente cuando llega la perimenopausia y llega el momento de la menopausia, normalmente en esas épocas, pues el cuerpo de la mujer cambia y tiende a acumular más también en la zona abdominal. Que siempre por eso los cuerpos se vuelven más rectos, Correcto. ¿no? ¿Y eso se Correcto. puede prevenir de alguna manera? Como te he dicho antes, si no tienes grasa o no tienes superávit energético, normalmente no vas a ver que se te acumula en otras Claro. zonas. Por tanto, ¿cómo se previene? Pues a lo mejor incluso en épocas de perimenopausia o menopausia, aumentar aún más la actividad, tener más cuidado con tu balance energético, intentar alimentarte mejor, ¿sabes? Por lo tanto, la gente que viene normalmente para hacer un poco una mejora física, los hombres te piden la zona abdominal. Normalmente sí, es lo que más preocupa. Es lo que correcto. más preocupa. Y las mujeres de glúteo. A las mujeres ya es un 50-50. Un poco todo. Depende, porque te explico que las mujeres es más, normalmente por porcentaje a lo mejor es más el cuerpo, como decías, de pera, pero no es verdad. O sea, las mujeres hay más un mix. Los hombres somos más, todos bastante parecidos y en mujeres es más mix. Entonces, hay mujeres que solamente son de barriga y cuando son la parte más visceral, que es la parte más abdominal, siempre es la más peligrosa, porque ahí están los órganos vitales. Entonces, la gente que tiende a acumular en la parte abdominal siempre genera más peligros cardiovasculares, ¿no? En un futuro. Entonces, esto tú no lo puedes escoger. Lo que sí que puedes escoger es tener poca grasa porque tienes unos buenos hábitos y entonces no tienes que preocuparte de dónde se reparte si tienes poca. No sé si me explico. Claro, claro. Entonces, bueno, también
recordar que por muchos abdominales que hagas y que Ujú. entrenes fuerza, Ujú. eso fortalece el músculo, Correcto. pero físicamente, Visualmente no se va a ver. puede haber una persona fuertísima con unos abdominales de acero, con unos músculos increíbles, pero que no se le vea porque tiene una capa de grasa. Por encima, que eso va por encima. Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien lo que es entrenamiento de fuerza y pérdida de grasa, el tejido muscular y el tejido adiposo, que es la grasa. Hay que trabajar en las dos vertientes, hay que estar fuerte y hay que intentar estar en una buena composición corporal, o sea, tener poca grasa, al menos saludable, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, la ambición de cada uno a nivel estético, esto ya es una cosa muy subjetiva y donde quiera estar cada uno visual, o sea, estéticamente hablando, que esto ya es una cosa que cada uno tiene que estar cómodo consigo mismo y estar saludable. Antes de acabar, Sí. queríamos saber qué ejercicios recomendarías para empezar a tener buenos hábitos. Pues Y dieta ahora, por Vale, ejemplo, vale. de decir, venga, unas recomendaciones. Unas recomendaciones así rápidas y muy generales, Lari, sería caminar siempre unos 10.000 pasos, está muy visto, pero es que es oro, ¿vale? ¿Más que correr? El correr no es para todo el mundo y el caminar normalmente sí. Yo, por ejemplo, tengo mala suerte con mi diseño mecánico, mi biomecánica, y correr me lesiono bastante. Tú no, Lali, yo sé que tú vas a correr mucho, pero Y andar, también. Muy bien. También andar. En cambio, yo sí que puedo andar y no me lesiono. Entonces, pues yo, en mi caso, me gusta más andar. Pero que ambas cosas son muy saludables Súper también. saludables, súper saludables. Por lo tanto, tener un buen movimiento, intentar controlar los pasos, tener una vida bastante activa. Luego, y hacer intentar, evidentemente, los tóxicos, limitarlos muchísimo o no tener tóxicos en tu vida, ya sea pues tabaco, alcohol, todo esto no nos va a traer nunca ningún beneficio, ni una copa al día, ni nada, esto no tiene ningún beneficio, lo que evidentemente si tenemos unos muy malos hábitos, pues pensar en totalmente en eliminarlo es complicado, entonces yo aconsejo reducirlo progresivamente. Y luego, pues, incluir frutas y verduras y proteína en tu alimentación y carbohidratos, todo un poco, que estés bien equilibrada, pero que en tu día a día tiene que haber verduras y frutas siempre. Esto nunca te va a hacer de ningún daño. Y eso de decir pasta no que engorda, eso no es verdad, ¿no? No, ya sabes que esto de los carbohidratos, yo soy muy amante de los carbohidratos. Ya, porque bueno, a mí me encantan, O sea, que yo me alimentaría... Sí, es que yo me alimentaría de pasta y pizza, pero bueno. Pero tú, Lali, precisamente eres una tía muy activa, lo hemos hablado siempre, entonces tú puedes alimentarte bastante de pasta y pizza. ¿Por qué? Porque al final los carbohidratos son una gasolina 98, es una gasolina espectacular para tu cuerpo. Entonces los carbohidratos son para gente que son, o sea, para todo el mundo, pero el consumo más alto o más bajo depende de la actividad. Cuando más actividad, más carbohidratos necesitas. Entonces, un consejo también así un poco rápido es intentar añadir los carbohidratos siempre cerca de tu entrenamiento. Claro. Antes, con su tiempo de digestión, y después. Entonces, cuando más lejos del entrenamiento, pues menos carbohidratos. Esto puede ser un buen consejo así un poquito general. Pues muchísimas gracias y recuérdanos dónde te pueden encontrar. Pues mira, nosotros estamos en un centro que se llama Mogas Nutrició y Entrenament en Granollers y hacemos consulta tanto de nutrición como entrenamientos personales y tanto presencial como online. O sea, ahí pueden venir a tu gimnasio, haces entrenamientos personales, Correcto. les aconsejas dieta, un pack de todo. Y tanto, ¿sabes? Un completo 100%. Un completo 100%, sí. que bueno, yo vendré pronto, ya lo sabes, que yo ahí no fallo. Sí. Y nada, muchísimas gracias por Vale. estar aquí, por todos los consejos que nos das y esperamos verte pronto porque a la vuelta de vacaciones también es un Seguiremos. momento súper importante. Muy importante. Muy importante Sí, para sí. retomar hábitos y para empezar un curso Correcto. muy saludable. 100% de acuerdo. Pues nos vemos muy pronto y hasta aquí el programa de hoy.